Bueno, mis queridos estudiantes de TLA, les he grabado un video para explicarles un poquitico el circuito RLC, aunque ya en clase les había explicado cómo podría ser, pero les voy a grabar un video para que tengamos un ejercicio de aplicación, ¿no? En aviación tenemos algo que se llama el sistema ILS. Disculpen ahí los ladrillos del perrito, ¿no? Tengo un sistema llamado el ILS, que es el sistema, o ILS, que es un sistema de aproximación en el cual la aeronave, por instrumentos, puede acercarse a la pista, ¿cierto? De manera precisa, de manera segura. Para eso, por supuesto, hay unas antenas en tierra y unas antenas a bordo del avión. Se llama el sistema ILS o ILS, que es el que nos permite al piloto poder hacer ese acercamiento de manera muy certera, muy precisa. Bueno, expliquemos un poquitico. El sistema ILS, ¿qué es? Es un sistema de aterrizaje por instrumentos. ¿Sí? Básicamente es un sistema que ayuda a la navegación. Hay unas antenas en tierra, unas antenas a bordo y nos van permitiendo una precisión tanto vertical como horizontal para que la aeronave toque la cabecera de la pista. Por supuesto, aquí se genera como una especie de, de 3D, donde básicamente el piloto puede acercar su aeronave allá. Bueno, ¿de qué está compuesto el sistema IALES? Está compuesto básicamente de una antena localizadora que está en tierra y una a bordo del avión, una famosa senda de planeo que se llama el glide slope y las frecuencias de operación. Entonces, el localizador, que es una antena log, ¿sí? Proporciona una guía horizontal a la aeronave, manteniendo la aeronave centrada. Básicamente esas frecuencias están en VHF, en Very High Frequency, aproximadamente entre los 108.1 y los 111.9 MHz. El principio transmite dos señales moduladas, una a 90 Hz y otra a 150 Hz. ¿Qué pasa si las señales de 90 Hz? Pues es más fuerte, significa que la aeronave está a la izquierda de la línea central. Pero si se recibe 150, pues está a la derecha. La senda de planeo es el glide slope que funciona y proporciona guía vertical, la que básicamente lo que hace es que mantiene la aeronave en un descenso correcto con un ángulo correcto, ¿no? Y la frecuencia de operación es UHF, es Ultra High Frequency, que está entre los 229.15 y los 335 MHz. Bueno, básicamente entonces tenemos unas antenas en tierra y unas antenas a bordo de la aeronave para transmisión y para recepción. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo entonces la aeronave se va acercando aquí a la cabecera de la pista a través de unas de las radares que se encuentran en las antenas de tierra y las antenas a bordo del avión. Y entonces en ese momento estamos fuera de la pista, en medio de la pista y dentro de la pista ya. Entonces outer, medium e inner. Aquí aparece el outer marker, la middle marker y la inner marker, ¿no? Y pues el piloto puede observar cómo se va acercando. Básicamente, entonces acá podemos ver también aquí las antenas en tierra y pues por supuesto las antenas a bordo del avión. Bueno, aquí podemos ver las antenas que se encuentran. Estas son las antenas receptoras y por supuesto las que están aquí son las antenas transmisoras. Bueno, entonces aquí es un sistema de radio, ¿no? Bueno, este es uno de los instrumentos que se pueden observar. Este sería la antena receptora, las que se encuentran en tierra, las receptoras, y por aquí entonces vamos a mirar una situación real. Ejercicio de análisis de red de acoplamiento de RLC para un sistema de ILS en aviación. Situación real. Dice, usted está realizando el mantenimiento de un receptor, ¿sí? Una antena receptora del sistema de aterrizaje por instrumentos ILS de una aeronave. Específicamente, está analizando el circuito de RLC de la red de acoplamiento que conecta la antena del localizador con la etapa preamplificadora, ¿no? Esta red está diseñada para sintonizar una frecuencia de aterrizaje crítica y acoplar la impedancia. Acoplar la impedancia. La aeronave está configurada para una aproximación en un aeropuerto que utiliza la frecuencia de 109.9 MHz para el localizador LOC. Esa es la situación problema y vamos a empezar a solucionarla. Entonces aquí podemos observar que sería la antena receptora, toda la etapa de amplificación y preamplificación. Por aquí tenemos el filtro y va al circuito de la RLC de la aeronave. ¿Cuánto va a recibir? Va a recibir 109.9, como decía aquí, que es la que está configurada para la aproximación que utiliza la frecuencia de 109.9. Esa pues es lo que le va a ingresar. Y el voltaje es el voltaje de 28 voltios de corriente alterna RMS. ¿Listo? Bueno, tenemos una resistencia de 220 ohmios, una bobina de
355 nanohenrios y un condensador de 10 picofaradios. Ese sería nuestro circuito. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces aquí tenemos la entrada de voltaje RMS de 28 voltios, la frecuencia del aeropuerto que son 109.9, resistencia de 220, una bobina de 355 nanohenrios y un condensador de 10 picofaradios. Listo, ese sería nuestro circuito. Vamos a resolver el circuito RLC. Bueno, vamos a trabajar con el voltaje RMS, o sea, todos los cálculos vamos a hacerlos con el RMS, ¿de acuerdo? Bien, entonces empecemos. Entonces ya no vamos a trabajar con el voltaje máximo, sino con el RMS, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Recordemos que en clase dijimos que lo primero que tendríamos que hacer, en este caso, lo primero es hallar o calcular cómo reacciona tanto la bobina como el condensador a la frecuencia, la reacción. Es decir, vamos a hallar la reactancia inductiva, pero también vamos a hallar la reactancia capacitiva. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por esa primera parte. Entonces nosotros ya en clase lo vimos, ¿sí? Lo vimos para un circuito de RLC, RL y RC. Entonces vamos a calcular uno a uno. Empecemos por la reactancia inductiva, o sea, la reactancia de la bobina. Recordemos que se calcula como 2 por el valor de pi por la frecuencia por la bobina. En este caso entonces tenemos que va a ser 2 por el valor de pi por la frecuencia, que es la frecuencia del aeropuerto, que en este caso son 109.9 megahertz, y multiplicado por el valor de la bobina. Y la bobina es de 355 nanohenrios. Bueno, les voy a recordar algo importante aquí. Recordemos que mili es 10 elevado a la menos 3 porque es la milésima parte de algo, ¿no? Nano es 10 bueno, micros, coloquémosle primero el micro en el orden. Vamos en el orden. Entonces, vamos en orden. Entonces sería recordarles, el mili es la milésima parte de algo y es 10 elevado a la menos 3. ¿De acuerdo? En su orden seguiría el micro y el micro es 10 elevado a la menos 6, que es la millonésima parte de algo. Seguiría el nano y el nano es 10 elevado a la menos 9, que es la millonésima parte de algo. Después aparece pico y pico es 10 a la menos 12, que es la billonésima parte de algo. Esto es importante porque recuerden que por ejemplo el condensador está en picofaradios, es decir, 10 a la menos 12. ¿Listo? Y la bobina está en nanohenrios, es decir, 10 a la menos 9. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer con nuestro ejercicio. La reactancia en la bobina va a ser igual entonces a 2 por el valor de pi, ¿cierto? Por la frecuencia, que son 109.9 megas. Recordemos que megas es por 10 a la 6, porque son mega a la 6 hertz. Y la bobina, que es de 355 nano. Y nano es 10 elevado a la menos 9 y esos ya son henrios. Por favor, colóquele mucho cuidado a esta parte. La frecuencia está en megas, es decir, a la 6. La bobina está en nanos, es decir, a la menos 9. ¿Listo? Eso lo voy a llevar a la calculadora. Entonces lo vamos a llevar a la calculadora y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces la reactancia inductiva, voy a sacar mi calculadora por acá y vamos a empezar a trabajarla. Entonces decimos acá, va a quedar entonces 2 por el valor de pi por la frecuencia, que son 109.9 megas, es decir, exponente a la 6, ahí está en megas, por la bobina, que es de 355 nano. Nano es el exponente a la menos 9. ¿Listo? Igual. Eso nos da 245.13 ohmios. A colocarlo por acá. Es decir, que la reactancia en la bobina es de 245.13 ohmios aproximadamente. Es decir, en conclusión, ¿qué fue lo que calculé? La reacción que tuvo la bobina a esa frecuencia, a la frecuencia que se lo sintonizó en el aeropuerto. A esa reacción fue la de la bobina, 245.13. Bueno, ohmios, ¿no?
Ahora vamos a calcular la reactancia en el condensador, es decir, qué reacción tuvo el condensador frente a la sintonización de esa frecuencia. Recuerden que se calcula como 1 sobre 2 por el valor de pi, por la frecuencia, por el valor del condensador, ¿no? Esa es la forma correcta de calcular la reactancia capacitiva, ¿no? Para nuestro caso, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1 dividido entre 2 por el valor de pi. Ah, recuerden que eso hay que colocarlo dentro de un paréntesis primero, ¿no? Así como aparece aquí, ¿sí? Entonces sería 1 sobre 2 pi, pero en paréntesis, ¿no? Por la frecuencia, pues ya sabemos que son 109.9 megas, y ya sabemos que megas es 10 elevado a la 6, son hertz, ¿listo? Por el condensador, que es de 10 picos, es decir, 10 por 10 picos es, aquí dijimos que es a la menos 12, entonces a la menos 12, y eso ya son faradios. Entonces lo voy a colocar aquí, 1, listo, ahí nos quedó entonces. Eso lo voy a llevar a la calculadora, entonces recuerden, nuevamente repito lo que acabo de decir. 1, 2 por pi por la frecuencia por el condensador, es decir, 1, 2 por pi por la frecuencia, 109.9 megas, es a la menos, a la 6, perdón, 10 a la 6, por 10 picos, y 10 picofaradios es 10 a la 12. Lo voy a llevar a la calculadora entonces, para ver cómo reacciona el condensador. Entonces sería 1 dividido, tengo que abrir un paréntesis donde voy a colocar toda la operación, 2 por el valor de pi, por la frecuencia, y la frecuencia son 109.9 megas, es decir, exponente a la 6, por el condensador, que es de 10 picos. 10 picos es exponente a la menos 12. ¿Listo? Cierro el paréntesis, igual. 144.81 ohmios. Entonces va a quedar acá que la reactancia capacitiva va a ser igual a 144 se me olvidó lo otro, 81.81 ohmios, ¿de acuerdo? Eso significa que es la reacción que tuvo el condensador cuando se le sintonizó esa frecuencia. Esta es la reactancia inductiva y esta es la capacitiva, ¿de acuerdo? Bueno, eso fue lo que el primer paso que estamos haciendo. Sin embargo, aquí vamos a ver una segunda parte muy importante para los circuitos que vamos a hacer. ¿Cuál es? Fíjese que en este caso yo tengo una reactancia, que esa es la de la bobina, y una reactancia, que es la del condensador. Y nosotros dijimos, ya, lo voy a colocarlo aquí, que las reactancias, las bobinas apuntan hacia arriba. Todas las reactancias inductivas apuntan hacia arriba. Mientras que dijimos que las reactancias capacitivas, eso lo dijimos en clase, apuntan hacia abajo. Todas las reactancias capacitivas apuntan hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que significa es que, para nuestro caso, esta reactancia inductiva está apuntando hacia arriba. Esos 245.13 están apuntando hacia arriba. Mientras que estos 144.81 de la reactancia capacitiva están apuntando hacia abajo. Son vectores, uno apuntando hacia arriba, uno apuntando hacia abajo. Como uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo, pues los tengo que restar para que me dé la reactancia total. ¿De acuerdo? Para que me dé la reactancia total. Entonces, vamos a calcular como tercer paso, ¿sí? Como tercer paso, vamos a hallar la reactancia total del circuito, ¿sí? Entonces voy a hallar la reactancia total. ¿Cómo se calcula la reactancia total? Eso es muy sencillo. A la reactancia mayor, no importa sea la inductiva o la capacitiva, le tengo que restar la reactancia menor. Así se calcula y eso me da una reactancia total. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí un poquitico. Entonces, ¿cómo me va a quedar en nuestro caso? Es decir, que la reactancia total va a ser la reactancia mayor. ¿Cuál es la mayor? ¿La inductiva o la capacitiva? Pues mire que la inductiva es 245, mientras que la capacitiva es 144. Para este ejemplo, es mayor la inductiva que la capacitiva. Puede que ocurra al revés, pero para el ejemplo que les tengo acá del circuito del avión, es mayor la inductiva. O sea, para mi caso va a quedar la reactancia inductiva, le voy a restar la reactancia capacitiva, porque en este caso la mayor es la inductiva y la menor es la
capacitiva para este ejemplo. Listo, entonces voy a borrar aquí un momentico todo esto acá para poder hacer el ejercicio. O sea que para nuestro caso la reactancia total va a ser igual a, la reactancia inductiva es de aproximadamente 245.13 ohmios y le tengo que restar la capacitiva que es de 144.81 ohmios. Listo. Entonces hago esa resta y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces 245.13 lo voy a llevar acá. 245.13 ohmios menos 144.81. Entonces aquí mi calculadora 144.81 ohmios y esa resta me va a dar aproximadamente 100.32 ohmios. Entonces la voy a colocar por acá 100.32 ohmios. Aquí nos va a dar entonces, nos da 100.32 ohmios es la reactancia total. Bueno, ahora, si yo lo hago vectorialmente, o sea, si lo hago con vectores, que es muy importante hacerlo, ¿por qué es importante? Porque yo necesito saber si el circuito es más inductivo que capacitivo o al revés, es más capacitivo que inductivo. Eso es importante. ¿Y por qué? Pues porque así voy a saber el fasor, si va apuntando hacia abajo o hacia arriba. Entonces lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer a escala. Entonces, ojo acá con la escala que voy a manejar. Voy a dibujar la reactancia inductiva y después la reactancia capacitiva como vector. Mire que la inductiva nos dio 245. Voy a suponer que cada rayita para mí vale 50. Entonces digo 50, 100, 150, 200, 250, pero quiero 245, o sea, un poquitico antes. Para mí esto sería entonces la reactancia inductiva que tiene un valor de 245.13 ohmios y apunta hacia arriba. Y la capacitiva va para abajo. Entonces sería 144. Si lo hago a escala, entonces sería 50, 100, 150 y son 144. Se la coloco un poquitico antes, sería como por aquí más o menos. O sea, esa sería la reactancia capacitiva que es de 144.81 ohmios. Entonces mire que la inductiva apunta hacia arriba con 245, mientras que la capacitiva apunta hacia abajo con 144. Si yo hago la resta de estos dos vectores, pues como la inductiva es mayor, el resultado va apuntando para arriba. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que nuestro resultado, que nos dio 100.32, lo va a hacer con un color diferente, nos da apuntando hacia arriba. Estos serían 50, 100, 100.32 sería más o menos así. Apuntando hacia arriba, ¿por qué? Porque les dije que la reactancia inductiva es mayor. Esa sería la reactancia total apuntando hacia arriba con 100.32 ohmios. Esa sería nuestra reactancia total. ¿Qué significa esto? Que el circuito es más inductivo que capacitivo. Si nos hubiese dado al revés, es decir, más capacitivo, la mayor la reactancia capacitiva que la inductiva, pues yo diría que mi circuito es más capacitivo que inductivo. ¿De acuerdo? Esto por vectores, como se hizo en el primer semestre, sería de la siguiente manera. Entonces, al vector de arriba, al vector de la bobina, le resto el vector del condensador. Entonces lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Le voy a restar la reactancia de 144, sería como más o menos por acá. Sería de aquí para abajo, 144, 50. Serían 50, 100, 144, me da como por acá. Entonces ahí lo que estoy haciendo es la resta. Uno, cabeza y cola. Recuerden en el primer semestre el método de vectores cabeza y cola. ¿Cuál será el resultado? Pues el inicio del origen con el final del último, es decir, este pedacito de acá hasta acá. El resultado sería este pedacito de aquí a aquí. Ese sería el resultado. Que es este mismo de acá, véalo. ¿De acuerdo? Esa fue la reactancia total. Ese fue el tercer paso, calcular una reactancia total. Voy a en otra hoja seguir con el ejercicio. Entonces ahora voy a decir, punto número 4. Después de haber calculado la reactancia total, la reactancia total,
voy a hallar la impedancia total, es decir, que la resistencia total. Entonces vamos a hallar la impedancia total. Recuerden que la impedancia se calcula o se escribe como Z, ¿no? La impedancia Z. Para eso, recuerden que voy a hacer la gráfica. Voy a colocar la resistencia, para nuestro caso la resistencia es de 220 ohmios. Entonces lo voy a hacer a escala, 220 ohmios de resistencia. Entonces yo digo que para mí son 50, 100, 150, 200, 250, pero quiero 220 y sería más o menos como por acá. Esa sería una resistencia en el eje real de 220 ohmios, tal como lo explicamos en clase. Y ahora voy a dibujar la reactancia total. Y la reactancia total fue de 100.32 y apuntando hacia arriba porque fue mayor la inductiva. Entonces 100.13. Vamos a dibujarla por acá. 100.13. Entonces por 100.13 es 100.32, perdón. 100.32 la dibujo hasta arriba. 50, 100, 100.32 me daría más o menos por acá. Y esa sería la reactancia total, que dio 100.32 ohmios. Listo, entonces, ¿cómo calcula la impedancia? Ustedes saben que la impedancia, ya saben ustedes, se determina con la unión de estos dos vectores. Suma de esos dos vectores, porque es fasorial, ¿no? Y aquí nos daría la impedancia. ¿Cómo la calculamos? Por el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo. Entonces la impedancia, recuerden que se calcula como la raíz cuadrada de, abro un paréntesis y abro otro. La resistencia se eleva al cuadrado, más la reactancia, en este caso la total, se eleva al cuadrado y cierro el último paréntesis. Así se calcula la impedancia. ¿Listo? Mire que no tiene nada de raro, sigue el mismo proceso que hemos venido haciendo. Lo único raro que tiene es que, lo único raro que hice aquí fue que a la reactancia mayor le resté la menor para que me diera la total. Fue todo lo que hice, el resto sigue siendo igual. Bueno, entonces lo vamos a calcular para nuestro caso. La impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de, abro el primer paréntesis, abro el segundo paréntesis. La resistencia, 220 ohmios. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Más la reactancia total, nos dio 100.32. 100.32 ohmios. Hay que cerrarlo y elevarlo al cuadrado y cerrar el último paréntesis para que nos quede bien. ¿Listo? Eso lo voy a llevar a la calculadora. Entonces 220 y 100.32. Entonces lo llevo a mi calculadora, voy a sacar aquí la calculadora y digo, raíz cuadrada, ojo con esos cálculos y con esas digitar, con la forma como digitan en su calculadora. Abre un paréntesis, voy a abrir el otro. La resistencia es de 220, ¿sí? Ohmios elevado al cuadrado. Eso es una resistencia comercial, rojo, rojo, café, dorado, ¿no? 220 ohmios. Más la reactancia total, que nos dio 100.32. Cierro y elevo al cuadrado. Y cierro el último paréntesis. Recuerden que eso es muy importante, si no, no me va a dar. Eso será igual a, nos da 241.79. ¿De acuerdo? 241, acá entonces yo digo que la impedancia total fue de 241.79 ohmios. Y esa fue nuestra impedancia total. Recuerden que la impedancia total es como la resistencia total que se presenta en un circuito de corriente alterna con elementos pasivos como resistencias, bobinas y condensadores. Esta es la impedancia. Bueno, después de calcular la impedancia, vamos a calcular ahora la intensidad total, tal como lo hicimos en clase. Mire que lo único que, hasta ahí todo sigue igual que hemos visto en clase, lo único raro ya les dije que fue, ¿no? Entonces vamos a calcular ahora como paso número 5, vamos a hallar la intensidad total del circuito y lo vamos a hacer con el voltaje RMS, ¿sí? Hallar la intensidad total. ¿Y eso cómo se hace? Se hace utilizando la famosa ley de Ohm, la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a recordarla aquí rápidamente, que la ley de Ohm se determina a través del triángulo de Ohm, de esta manera, para recordarles ahí, y es el voltaje
la intensidad y la resistencia. Como lo que quiero calcular la intensidad, pues tapamos la intensidad y nos queda una división entre el voltaje y la resistencia. Entonces, esta intensidad, pues va a ser no la intensidad máxima, sino va a ser la intensidad RMS, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué RMS? Pues porque voy a calcular, lo voy a hacer con el voltaje RMS. ¿Cómo se calcula? Pues con el voltaje RMS dividido entre la impedancia total. Ahí está, véalo. Profe, que es que lo hicimos en clase con el máximo. Pues no pasa nada, entonces calcula el máximo. ¿Cómo calculo el máximo? Ya sabemos en clase, ya aprendimos que el voltaje máximo se calcula con el voltaje RMS por la raíz cuadrada de 2. Eso nos da como 29 voltios más o menos. Más, o más, un poco más. Entonces, si no lo quiero calcular con el RMS, lo calculo con el máximo y el máximo se calcula de esta manera. Ya, eso es todo. Yo lo voy a hacer para mi ejemplo con el RMS, para que no siempre lo hagamos con el máximo. Se puede hacer con el máximo o con el RMS. Listo, ahí está. Entonces, el RMS que es el efectivo. Listo, entonces me va a quedar que la intensidad RMS, pues va a ser el voltaje RMS, que son los 28 voltios, y eso va a estar dividido, ¿cier- ¿cierto? Entre la impedancia. Bueno, calculemos aquí algo. Voy a calcularlo, voy a hacer tanto el RMS con el máximo, voy a hacerlo con los dos. ¿Para qué? Para que pues tengamos una trazabilidad de lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Voy a hacerlo con los dos, tanto con el RMS como con el máximo. Entonces por eso, recuerden que el voltaje RMS es el voltaje máximo sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Entonces, para calcular el máximo, recuerden que será la raíz cuadrada de 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar, se multiplica por el voltaje RMS, perdón, por el RMS, y con eso voy a obtener el voltaje máximo. Entonces, en este caso nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por el voltaje RMS, que son 28 voltios, no me va a dar el voltaje máximo, ¿no? Voy a hacerlo en la calculadora. Entonces digo acá, 28 voltios por la raíz cuadrada de 2, y eso nos va a dar 39.6 aproximadamente. Entonces el voltaje máximo es de 39.6. Lo voy a hacer con los dos valores, ¿listo? 39.6. ¿Por qué lo voy a hacer con los dos valores máximos? Porque lo voy a hacer con un simulador ahorita y el simulador funciona igual que el osciloscopio de allá del laboratorio. Me da el voltaje máximo, el mínimo, el máximo, el RMS, todo eso. Entonces lo voy a hacer con los dos. Entonces el RMS será, la corriente RMS será 28 voltios sobre la impedancia que nos dio, que fue 241.79 ohmios. Y, y la corriente máxima, pues va a ser los 39.6 voltios dividido entre los mismos 241.79 ohmios. Es decir, aquí lo estoy haciendo la RMS y aquí el máximo. Con el voltaje RMS, con el voltaje máximo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. 28 dividido entre 241, 28 voltios dividido entre 241.79 nos da una intensidad. Acá recuerden que en la calculadora se oprime, les voy a explicar algo aquí en la calculadora. Se oprime la tecla SD y para que me quede en sufijo prefijo oprimo ENG. ENG me deja ya el sufijo y el prefijo, lo voy a hacer. Entonces esto va a ser igual a, aquí oprimo SD, entonces me queda 0.11. Y oprimo ENG y me dice que la corriente es de 115 mili, 115.8 milis. Entonces lo voy a colocar acá. Entonces la intensidad RMS, ¿sí? Es igual a 115.8 milis. 115.80 miliamperios. Y la máxima va a ser entonces, la intensidad máxima, pues va a ser de 39.6, voy a colocar acá, 39.6 dividido entre la impedancia que es de 241.79.
241.79. ¿Listo? Lo mismo, oprimo la tecla SD, oprimo NG y me dice que la corriente máxima son 163 milis, ¿no? 163.77. 163.77 miliamperios. Claro, miren acá. Si ustedes observan, esta es la RMS, que apenas es el 70% de la total, y esta es la total, 163.79. ¿Con cuál de las dos trabajamos? Pues se puede trabajar con cualquiera de las dos, ¿sí? En este caso lo estoy haciendo con las dos porque como lo voy a hacer en un simulador también, pues el simulador trabaja igual que en el osciloscopio con el voltaje máximo y la corriente máxima. Entonces, tengo los dos datos. ¿Listo? Bueno, ahí está. Ya tengo el valor de la corriente. ¿Qué significa eso? Como es un circuito en serie, por aquí pasa, aquí me entrega los 28. Voy a complementarlo acá. Tengo un voltaje máximo aquí. El voltaje RMS son 28, porque eso ya habíamos dicho, ¿no? Desde un principio del semestre dijimos, ¿no? Y el voltaje máximo son 39.6. Entonces aquí me daría 39.6 voltios. ¿Cuánto es la corriente que está pasando por acá? Bueno, trajemos con la máxima. La corriente máxima que está pasando son 163.77. 163.77 y esos son miliamperios, ¿no? Que a la vez llegan acá también y que a la vez van a llegar acá, ¿sí? Y que llegan acá y ustedes saben que dijimos que la corriente viene por acá, llega acá y se devuelve, ¿no? Y después se devuelve porque está oscilando, por eso se llama alterna, está alternando entre el ciclo positivo y negativo, ahí está. Listo, ya tenemos entonces la corriente. Vamos a trabajar con la máxima, acá. Ya calculamos las dos, ¿no? Calculamos tanto la mínima como la máxima. Esta es la RMS, perdón, esta es la máxima y esta es la RMS. ¿Listo? Ahí está. Corriente máxima, corriente RMS. Vamos a trabajar de aquí en adelante con la máxima. Listo. Después de tener la intensidad corriente, pues según decíamos nosotros, vamos a hallar ahora el punto número 5, punto número 6. En el punto número 6 vamos a hallar los voltajes. Vamos a hallar los voltajes en cada uno de los dispositivos. Voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor o el condensador. Recuerden que se llama bobina o inductor, ¿no? Y eso lo mismo se hace utilizando la famosa ley de Ohm. ¿Listo? Y con la ley de Ohm, pues ya sabemos que se maneja el triangulito, este triangulito de acá, que nos relaciona las tres variables, voltaje, intensidad y resistencia. Como lo que quiero es el voltaje, lo voy a tapar y que me queda una multiplicación entre intensidad y resistencia. Es decir, que para nuestro caso, si quiero calcular el voltaje en la resistencia, pues será la intensidad por la resistencia. La intensidad, coloquémosle la máxima, ¿sí? Multiplicado por la resistencia que tiene el circuito. ¿Cuánto es la intensidad máxima? Recordemos la que es de 163.77. Entonces 163.77 y son miliamperios. Y eso se multiplica por la resistencia del circuito. Y mire que la resistencia del circuito, según aquí, es de 220 ohmios. Entonces lo llevo para acá, multiplicado por 220 ohmios. Me va a quedar entonces que el voltaje en la resistencia va a ser 163.77 milis, pero es que milis es 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar por 220 ohmios y lo voy a llevar a la calculadora. Ustedes el video lo pueden ir pausando, pueden devolverlo, pueden mirar si les queda alguna duda, y esa es la ventaja, ¿no? 163.77. Aquí lo tengo, lo voy a multiplicar de una vez por 220 ohmios. Y nos va a quedar que el voltaje en la resistencia es de 36.03 voltios aproximadamente, ¿no? Entonces va a quedar que el voltaje en la resistencia es aproximadamente de 36.03 voltios. Y ya tengo el voltaje en la resistencia, 36.03. Listo, ya está. Ahora voy a determinar el voltaje en la bobina. Voy a hacerlo por aquí arriba. No, por aquí voy a hacerlo todavía. Voltaje en la bobina. Pues lo mismo se calcula como por ley de Ohm será la intensidad máxima de corriente por la resistencia en la bobina. Y recuerden que la resistencia en la bobina se llama reactancia inductiva.
¿De acuerdo? Se calcula de esa manera. Entonces lo voy a calcular y nos va a dar, pues la corriente es la misma, ¿no? La intensidad son la máxima 163.77 miliamperios multiplicado por la reactancia en la bobina. Y la reactancia en la bobina, pues ya la tenemos acá, que nosotros en nuestro caso nos dio, ¿dónde está? Aquí, 245.13. 245.13, aquí, ohmios, ¿no? Esos son ohmios. Listo, lo llevo a mi calculadora. 100, recuerden que entonces la corriente es de 163.77 miliamperios y 245.13. Le estaba apuntando un papelito para que no se me olvide ya. Entonces lo voy a llevar acá, acá, en la calculadora. Entonces voy a hacer la multiplicación. Voy a colocar un paréntesis y voy a colocar la corriente en la bobina, que son, en la corriente en la bobina que son 163, ¿cierto? Punto 77 milis. Y recuerde que milis es por 10 a la menos 3, ahí está, véalo. Y lo voy a multiplicar por la reactancia en la bobina, que son 245.13. 245.13. Cierro mi paréntesis, igual. Y nos da un voltaje de 40.14 aproximadamente. Entonces aquí nos va a dar un voltaje en la bobina de 40.14 voltios. Aproximadamente digo porque hay más decimales, ¿no? Entonces, ahora también más decimales. Aquí están más decimales, ¿no? Y ahora vamos a calcular el voltaje en el condensador o en el capacitor, ¿no? Que será la intensidad máxima de corriente por ley de Ohm, ¿no? Multiplicado por la resistencia en el condensador, que en este momento se llama reactancia capacitiva. Lo voy a proteger con paréntesis y nos va a quedar que el voltaje en el condensador va a ser igual entonces a la intensidad máxima, que son 163.77 miliamperios, y se va a multiplicar por la reactancia en el condensador, que recordemos que es de, aquí nos dio de 144.81. Entonces 144.81 ohmios. ¿Listo? Entonces la vamos a llevar ahora a la calculadora para poder hacer la operación. Entonces llevemos la calculadora aquí. Voy a borrar esto acá. Entonces coloco la intensidad, que ya sabemos que es de 163.77 milis. Recordemos una vez más que milis es exponente a la menos 3. Y eso cierro paréntesis por la reactancia capacitiva, que nos dio de 245.13 ohmios. Cierro acá y nos da 40.14. Nos dio igual. Ah, es que lo digité mal, creo que fue, sí. Son 144.81. Sí. Voy a escribirlo aquí para que no se me olvide. Entonces, la intensidad máxima fue de, para que no se me olvide, fue de 163.77. 163.77 miliamperios, y la reactancia capacitiva fue de 144.81. Entonces aquí 144.81 ohmios. Listo, eso es lo que voy a digitar. Entonces será, ahora sí, 163, 160, ay, ¿qué pasó que no digita? 163.77 acá, milis, o sea, exponente a la menos 3, por eso a la menos 3, cierro mi paréntesis, abro mi paréntesis, la reactancia capacitiva, que fue de 144.81, esos son ohmios, que ahí como está, 0.81 ohmios, cierro mi paréntesis, igual. Eso nos da 23.71. ¿Listo? 23.71, lo voy a colocar acá. El voltaje en el condensador fue de 23.71 voltios. Ya tengo los voltajes entonces, los tres voltajes. Tengo el voltaje que hay en la resistencia,
el voltaje que hay en la bobina y el voltaje que hay en el capacitor. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar aquí esto aquí un segundito. Listo, entonces ahora voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, que será nuestro paso número 7. En el paso número 7 voy a comprobar la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero antes de comprobar la ley de voltaje de Kirchhoff voy a hacer esto, miren. Así como en el ejercicio anterior, ¿sí? Así como aquí, yo calculé la reactancia total y la reactancia total la calculé restando la mayor de la menor, ¿sí? A la mayor le quité la menor para la reactancia total, pues aquí voy a hacer lo mismo con los voltajes, voy a calcular el voltaje reactivo total, es decir, al voltaje mayor le resto el menor, entonces lo voy a calcular, voy a hallar el voltaje reactivo total. ¿Cuál es el voltaje reactivo? Pues el voltaje de la bobina y del condensador son los reactivos, ¿no? Voltaje en bobina y voltaje en condensador son los reactivos, que son los de las reactancias. ¿Cómo se calcula el voltaje reactivo que va a colocar con la letra Q de reactancia? Eso ya la vimos en clase. Cuando vimos la potencia reactiva se colocaba con la letra Q. Entonces, voltaje reactivo total, ¿cuál será? Será el voltaje reactivo mayor, le voy a restar el voltaje reactivo menor. Ya, listo, eso es todo lo que voy a hacer. Es decir, que el voltaje reactivo total va a ser, ¿cuál es el voltaje reactivo mayor? Pues miremos, el de la bobina son 40.14 y el del condensador es 23.71. Entonces, en este caso, el de la bobina pues es el mayor, ¿no? Pues por supuesto que tendría que ser así. En este caso va a ser el voltaje en la bobina, le restaré el voltaje en el capacitor. Si es al revés, pues no, si el mayor es el del condensador y el menor el de la bobina, pues lo hago al revés, no pasa nada. Calculémoslo entonces. El voltaje reactivo total, ¿cierto que sí? Va a ser el de la bobina. Y el de la bobina dio 40.14 acá. 40.14 voltios. Ese fue el de la bobina. ¿Listo? 40.14 en la bobina. Y ahora le vamos a restar el del condensador. Se me trabó aquí la tableta. Ya. Y le vamos a restar el del condensador que es de 23.71 voltios. ¿Cierto? Eso nos va a dar en 4, nos daría 16 más o menos. Voltaje, reactancia total, nos va a dar 16.43, si no estoy mal. Sí, 16.43. Hagámoslo en la calculadora mejor. 40.14, acá 40.14, le vamos a restar 23.71, 23.71 y nos da 16.43. Sí, ahí está, 16.43. Ese es el voltaje total. Lo mismo, si yo lo graficara, si los graficara, va a pasar lo mismo que aquí, miren acá, lo mismo. Si es como grafiqué yo acá, yo grafiqué aquí el voltaje de la reactancia inductiva hacia arriba, el voltaje de la reactancia capacitiva hacia abajo, lo resté y nos dio este. Nos dio mayor la inductiva que la capacitiva, porque en este caso es así, ¿no? Pero también puede ser al revés, ¿no? Lo voy a graficar. Si lo hago a escala, el voltaje en la bobina es de 40, entonces lo mismo, lo voy a hacer hacia arriba, mire, 40 hacia arriba. 40 hacia arriba, diciendo que cada rayita para mí vale, entonces digo que estos son 5, 10, 15, 20, no, es muy grande, hagámoslo, 10, 20, 30 y 40, cada rayita vale 10. 40.14 sería por aquí más o menos, o sea que hacia arriba va el voltaje en la bobina y hacia abajo va el voltaje en el condensador. El voltaje en el condensador es de 23 y cada rayita vale 10 para mi caso. Entonces yo digo que para mí esto sería 10, hacerlo por acá, 10, ¿cierto? 20 y 23. Eso hacia abajo sería el voltaje en el condensador. Si yo resto los dos, ¿sí? Si resto los dos, pues va a ser este pedacito que hay de aquí hasta arriba. Este pedacito. Este. Ese sería el voltaje total,
reactivo total. ¿Y a cuánto equivale? Pues a 16, míralo, 16.43 voltios, ahí está, apuntando hacia arriba, 16.43. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí voy a aplicar el paso número 8, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces el paso número 8, vamos a comprobar la ley de voltaje del señor Kirchhoff. ¿Cómo se va a hacer? Entonces lo vamos a hacer vamos a dibujar primero nuestro triangulito, donde vamos a colocar que el voltaje de la resistencia son 36.03, por aquí hagámoslo a escala, 36.03. Entonces yo digo que estos son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, o sea, más o menos como por acá, 36.03. Ese sería el voltaje en la resistencia, haciendo la escala, 36.03 voltios, diciendo que para mí cada rayita vale 5 voltios, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36. Y el voltaje total, pero como el voltaje total es más inductivo que capacitivo, apunta hacia arriba con 16 voltios, 16.43. Lo mismo, entonces 16.43, hagámoslo con un color azul, 16, entonces yo diría acá que son 5, 10, 15, o sea que 16 más o menos va por acá. Ese sería el voltaje reactivo total, que equivale a 16.43. 16.43 voltios. Listo. Entonces ahora sí, ¿cuál será para comprobar la ley de voltaje de Kirchhoff? Pues sería acá esto. ¿Qué me tiene que dar aquí? Pues aquí me tiene que dar el voltaje máximo porque estoy trabajándolo con el máximo, ¿no? ¿Y cuánto es el voltaje máximo? Pues nosotros lo calculamos acá y el voltaje máximo nos dio 39.6 acá. Entonces nos tendría que dar 39.6 voltios aproximadamente, ¿no? Listo, ¿cómo lo hacemos? Pues por ley de voltaje de Kirchhoff, lo hemos hablado ya. Entonces yo voy a decir que la ley de voltaje de Kirchhoff dice que el voltaje máximo tiene que ser igual a la raíz cuadrada de el voltaje en la resistencia elevado al cuadrado más el voltaje en la reactancia total elevado al cuadrado. Listo, eso es lo que nos tiene que dar. ¿Cuánto es el voltaje máximo? Pues es de 39,6 voltios. Y eso tiene que ser igual a la raíz cuadrada de abro un paréntesis y abro otro. En el primer paréntesis voy a colocar el voltaje en la resistencia, que es de 36.03 voltios. Y eso hay que elevarlos al cuadrado, cierro y elevo al cuadrado, más ahora el voltaje en la reactancia total, que a nosotros nos dio 16.43 voltios, ¿no? Y eso se eleva al cuadrado también, y se cierra el último paréntesis. Recuerden que esto es importante a la hora de digitar en la calculadora, si no, no nos va a dar bien. ¿Listo? Lo mismo, por pura lógica, si este cateto es 16 y este cateto es 36, el más grande tiene que darme más grande de 36. Y pues la idea es que me dé 39. Vamos a mirar. 36.03, vamos a colocarlo aquí en la calculadora, mírelo. Raíz cuadrada, dos paréntesis seguidos, colocamos 36.03 aquí. 36.03, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, 16.43. 16.43, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y vuelvo y cierro paréntesis, ¿no? Igual. Mire, 39.59 hasta 39.60, 39.6, ahí está, véalo. Dio exactamente igual. Listo, aquí tengo 39.6 voltios igual a 39.6 voltios, o sea que queda comprobada la ley de voltaje de Kirchhoff y eso me indica que para el momento voy bien en mi ejercicio. Ya tengo todo, ya tengo los voltajes, la corriente y todo. Recuerden que es muy importante el ángulo de desfase, eso es lo que me interesa aquí muchísimo. ¿Y cuál es el ángulo de desfase? ¿Quién hace el ángulo de desfase? Pues las bobinas y los condensadores, ¿sí? Con respecto al voltaje total. Es decir, que el ángulo que me importa es este que voy a colocar aquí. Este es el ángulo que nos interesa, el que está en amarillito, ¿sí? Voy a llamarlo ángulo phi. Ese es el ángulo que me importa, el de desfase. Que mire que en el anterior es el mismo de acá, mírelo. Ese de acá es el ángulo phi, es el mismo. Ese se me interesa. Voy a calcular ese ángulo phi, ¿de acuerdo?
Y para eso recuerden que yo lo puedo hallar o con el de la impedancia, con el triángulo de impedancia o con el triángulo de voltajes. Con cualquiera de los dos me tiene que dar igual, ¿no? Entonces vamos a calcular ese ángulo. ¿Listo? Lo vamos a calcular. Voy a trazar una rayita por acá y voy a hacerlo incluso con los dos. Por eso voy a trazarlo aquí, mire. Aquí dos columnas. Para poderlo calcular, con los dos y que sepamos que verá que con los dos da igual. Yo lo voy a hacer a manera de ejemplo con los dos. Recuerde que el ángulo se calcula. Si lo calculo con la resistencia será tangente a la menos uno. ¿De quién? De la resistencia sobre la reactancia, sí, sobre la reactancia total, ¿no? No. Y si lo hago con el de voltajes, pues va a ser tangente a la menos uno. ¿De quién? Del voltaje en la resistencia, ¿sí? Sobre el voltaje en la reactancia total. Y me tendré que dar lo mismo o muy aproximado, ¿no? En este caso el ángulo va a ser tangente a la menos uno de la resistencia. Recordemos que la resistencia aquí está es de 220, ¿cierto? Y la reactancia total, 100.32. 220 ohmios dividido entre 100.32 ohmios también. Ohmios con ohmios se simplifica. Si lo hago con el de los voltajes, pues va a ser tangente a la menos uno de el voltaje en la resistencia, que es de 36.03 voltios, dividido entre la reactancia total. Y el de la reactancia total es de 16.43. Entonces, voltios con voltios se simplifica y me debería dar igual. Ya lo que es calculadora, vamos a hacerlo con la calculadora. Empecemos por el de, el de las resistencias. 220 sobre 100.33. Entonces digo acá, digo shift tangente, me queda tangente a la menos uno. 220 dividido entre 100.32. Listo, ahí da. Nos da un ángulo de 65.48. 65.48 grados es el ángulo de desfase que generó la bobina, la resistencia del condensador. Si lo calculo con el de acá, 36.03, voy a hacerlo por aquí, borrar. Digo shift tangente 36.03 dividido 16.43 dividido entre 16.43. Cierro paréntesis igual. Me da lo mismo, 65.48. 65.48 grados. Fíjense que nos dio exactamente igual. Y ese es el ángulo de corrimiento, el ángulo de fase. O sea, lo que el efecto que hizo de correr la fase, la bobina de la resistencia del condensador. Y uno diría, bueno, ¿y en qué casos utiliza resistencia bobina? ¿Y en qué caso resistencia y condensador? ¿Y en qué caso resistencia bobina y condensador? Realmente uno utiliza resistencia bobina y condensador cuando necesita sintonizar. Por ejemplo, en el caso de nosotros cuando necesitamos sintonizar una frecuencia, una emisora como Oxígeno, la emisora Caracol, RCN, Candela, pues cuando uno sintoniza la emisora, hace resistencia y bobina condensador. Eso se llama un circuito resonante. ¿Listo? Ahí estaría. Entonces ya tengo los tres. ¿Qué me falta calcular? Las potencias. ¿Listo? Las potencias. Voy a calcular las potencias entonces y voy a decir que las potencias, recuerden que es para el mismo triángulo rectángulo, el mismo, exactamente el mismo, ¿sí? El mismo. Solamente que aquí se va a llamar la potencia aparente S, la potencia reactiva, recuerden, y esa es la potencia activa que es la resistencia. Y el ángulo es este mismo de acá, el que los acabo de dar, los 65.48. ¿Listo? Aquí hay un ángulo de 65.48 grados. ¿Cómo se calcula la potencia? Recuerde que la potencia es el voltaje máximo por la intensidad máxima también. Ya, eso es todo. Entonces vamos a calcular la potencia. Ah, perdóname, ese no es, ese es el aparente, ¿no? Acá, aquí. La potencia, la aparente, o sea, la potencia S, que es la aparente, se calcula como el voltaje máximo multiplicado por la intensidad máxima. Listo, ahí está. Entonces el voltaje máximo, recordemos que aquí lo tenemos, mírenlo, voltaje máximo, aquí está, aquí, son 39.6 y la intensidad máxima son
163.77, la intensidad máxima, ¿no? Acá, mírela. ¿Sí? Recuérdenlo. Eso lo calculamos aquí, miliamperes, ¿no? Entonces vamos a calcular. El voltaje máximo son 39.6, voy a hacerlo por acá, aquí. 39.6 voltios es el máximo por la intensidad máxima que nos dio, que fue de 163.77 miliamperios. Esa es la potencia aparente. Eso ya es para llevarlo a la calculadora. Entonces 39.6 acá, voltaje 39.6 voltios multiplicado por la intensidad máxima, que son 163.77. Recuerden que son milis, o sea, exponente a la menos 3. Cierro mi paréntesis igual y me va a quedar que eso es de 6.48. Acá, 6.48, y recuerde que eso está dado en voltiamperios, ¿no? Como en la calculadora no me dio ningún exponente, pues son 6.48, mírenlo. Sí, aquí en la calculadora no me dio ningún exponente ni nada, entonces aquí estaría, así como está. ¿Listo? Mira, aquí la calculadora le puse 39.6 y a la menos 3, correcto. Listo, ahora que vamos a calcular. Esta es la potencia aparente, o sea, aquí nos dio 6.48 voltiamperios. Puedo calcular entonces ahora, por ejemplo, la potencia reactiva. Y recordemos que dijimos que la potencia reactiva se calcula como S, ¿cierto que sí? S, este es el cateto adyacente por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces S nos dio 6.48, que es la potencia aparente, voltios, multiplicado por el coseno del ángulo, que son 65.48. Entonces, coseno de 65.48 acá. Entonces nos dio aquí, nos dio 6.48 voltiamperios por el coseno de el ángulo, que fue de 65.48. 65.48 igual, y eso nos va a dar 2.68. Eso va a ser igual a 2.68 voltiamperios, porque es la reactiva. Y finalmente vamos a calcular ahora la potencia activa, que es la resistencia, ¿no? ¿Sí? O algunos le llaman la potencia real. Se calcula como S por la función seno del mismo ángulo, ¿cierto? Es decir, nos va a dar 6.48 voltios, que es S, multiplicado por la función seno de 65.48 grados. Listo. Voy a hacer la calculadora. Entonces digo 6.48 multiplicado por el seno del ángulo, que es de 65.48. 65.48. Cierro acá igual. Nos da 5.89. 5.89, y esos son vatios. Y ya calculé todo. ¿Qué me faltaría graficar? Me faltaría graficar y me faltaría no más las ecuaciones de cada uno de ellos. La gráfica la voy a hacer en un simulador, lo tengo acá, entonces voy a grabar acá. Aquí ya tengo mi circuito, mírenlo, ya tengo acá, yo lo monté en el simulador, está, entonces tengo acá una resistencia de 220, una bobina de 355 nanohenrios, un condensador de 10 picofaradios, y acá miren lo que yo hice. Aquí lo que hice fue la señal que quiero, es una señal de, aquí les voy a mostrar, miren, es una señal de corriente alterna con una amplitud de 39.6, que es el voltaje máximo, y una frecuencia de 109.9 MHz. Listo, ya está. Entonces le digo OK y voy a graficarlo. Para eso voy a sacar un osciloscopio, entonces vengo acá a medidores, acá hay un osciloscopio, entonces voy a sacar el osciloscopio por acá, no me deja sacarlo porque hoy no me está funcionando el mouse bien. Entonces voy a sacar aquí el condensador, un osciloscopio de 4 terminales, como el que tenemos allá en el laboratorio, y lo voy a colocar en la bobina y el condensador. ¿Listo? Bueno, aquí la ventaja de este osciloscopio es que él me permite a mí colocar el canal 1 y el canal 2, voy a colocarlo por aquí.
en la bobina y el condensador y él por defecto asume el de la entrada. Entonces es como si fuera un osciloscopio de 3 entradas. Te voy a colocar por aquí una entrada del osciloscopio, el canal 1 lo voy a colocar aquí en la bobina. Listo, ahí está, velo. Y el canal 2 lo voy a colocar aquí en el condensador, aquí, en el condensador y acá. Bueno, la ventaja de este simulador es que es muy parecido a lo que tenemos allá en el laboratorio. Entonces yo voy acá, le voy a decir que analice y deme un análisis de corriente alterna en AC y entregue una tabla de resultados. Voy a decirle aquí, mira, tabla de resultados. Y aquí me va la tabla de resultados. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar las tablas de resultados que yo tengo aquí. Si yo coloco aquí mi punta medidora, me va a decir cuánto voltaje hay ahí y cuánta corriente. Fíjese que me dice que el voltaje en la resistencia es de 36.06, obsérvelo acá, míralo. Me dice que el voltaje en la resistencia es de 36.06, pero también puedo mirar la corriente. A ver, 36.06, aquí debe haber el valor de corriente también, voy a mirarlo a ver acá. Mírela, 163.78. Y mire que nos dio lo mismo a nosotros. Vamos a mirarlo por acá. Voltaje en bobina, mira, 30, voltaje en condensador, voltaje en resistencia 36.03, obsérvelo acá, mírelo. 36.03 nos dio bien. Y la intensidad fue de 163.77, miremoslo acá. Miro, 163.78 y el voltaje es de 36.03. O sea que hasta el momento vamos bien. Lo mismo puedo hacer con la bobina. En la bobina dice que es 163.78 y el voltaje en la bobina 40.15. Vamos a mirar si es verdad. A nosotros nos dio 40.14, correcto. Y el del condensador 23.71. Vamos a mirarlo aquí, acá en el condensador. Voltaje en el condensador. Mire aquí, 23.72 dice acá, voltaje en el condensador, lo voy a marcarlo aquí, miren. Voltaje B sub C, dice que es 23.72. Voltaje en la bobina, 40.15. Ahí está. Listo, ahora voy a hacer, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a hacer el diagrama, el, 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 el circuito. Entonces voy a decir aquí que analice y que me entregue una simulación. Ah, bueno, aquí me toca cuadrar el rango del osciloscopio igual que allá. Entonces para eso simplemente lo que hago es calcular el periodo para que se me cumpla un periodo completo. Y pues, entonces para eso lo voy a hacer aquí en segunditos. Voy a borrar acá primero. Vamos a calcular el periodo. Como la frecuencia, recuerden que el periodo es el inverso de la frecuencia. O sea que el periodo de oscilación para una onda completa sería 1 y la frecuencia son 109.9 MHz. O sea que el periodo nos va a quedar de la siguiente manera. Calculémoslo aquí, nos va a quedar de la siguiente manera. A ver, entonces sería acá, voy a borrar aquí, digo 1 dividido entre la frecuencia que son 109.9 megas, es decir, exponente a la 6. Cierro acá y nos dio que un ciclo completo se cumple en 9, mira que dice 9.09 a la menos 9. Y recuerden que ya dijimos acá que a la menos 9, recuerden que 10 a la menos 9 es nanos, ¿no? Entonces se cumpliría un ciclo completo ahí, ¿en cuánto? En 9.9, en 9.09 nanosegundos. La idea es que se me cumplan que son unos 1, 2, aunque son unos 3. Es decir, voy a multiplicar eso por 3 para que me salgan 3. Entonces le voy a hacer aquí multiplico por 3. Voy a multiplicar esto por 3 por... espere, ¿por qué? Voy a multiplicarlo por 3. Esto por 3. Y eso nos dio 2.70 y... ahora que NG. 27, 28. Voy a colocarle 28 nanos. ¿Listo? 28 nanos para que me salgan 3. Entonces voy a colocarle aquí. Digo que analice. Y aquí le voy a colocar 28 nanos. Entonces vengo acá, le digo 28 para que me salgan 3. 28 nanos. Le digo OK.
y él va a empezar a graficar. Listo, miren, ahí está graficando, miren, esa es la gráfica. ¿Listo? Entonces va a hacerle un poco más grande, le va a hacer la gráfica más grande. Voy a borrar aquí este pedacito. Entonces, mire, sí que yo calculé para que me salieran 3 ciclos. Multipliqué el periodo por 3 y ahí salieron 3 ciclos. Uno, 2, 3. Ahí están los 3 periodos. Miren, ahí está. Entonces aquí me va a dar, voy a correr un poquitico esto para acá, voltajes. Recuerden que nosotros el voltaje en la resistencia nos dio 36 voltios en la resistencia. Entonces fíjense que aquí estamos 25, 36, este es el voltaje en la resistencia, ¿cierto? El de la bobina nos dio 40 voltios. Miren, aquí está. 40, 36 y el del condensador dio más poquito, 23, que aquí está, mirenlo. 125, aquí están los 23. ¿Sí? El corrimiento de la señal, mírenlo, aquí están. ¿Sí? El desfase que tengo yo ahí. Esa sería nuestra gráfica. Si yo quisiera colocar los voltajes de cada uno de ellos, pues bueno, el voltaje máximo no me aparece aquí. Me aparece el voltaje, este sería el voltaje de cada uno de ellos. Este sería el voltaje en la bobina, ese sería el voltaje en la resistencia y ese sería el voltaje en el condensador. ¿Listo? Entonces el voltaje, por ejemplo, en la bobina, ¿cómo sería? Sería 40.16 voltios por la función seno. Bueno, me tocaría calcular la velocidad angular por el tiempo. Y recuerden que en las bobinas se atrasa el voltaje, entonces menos el ángulo que nos dio, que no me acuerdo cuánto fue que nos dio, el ángulo que nos dio fue de 65.48, ¿cierto? 65.48. El de la resistencia recuerden que se mantiene en fase y el de la resistencia recuerden que la resistencia nos dio 36.03 voltios W por T y se mantiene en fase. Y el del condensador, ese nos dio el voltaje, nos dio 23.77 creo que fue, por la función seno de W por T menos el 65.48 grados. Y serían los tres. Listo, con ese ejercicio ya terminaríamos lo que quería expresarles a ustedes para que tengan cómo estudiar. Espero que les vaya muy bien la evaluación. Recuerden que el próximo viernes tenemos ya evaluación. Chao, chao, que estén bien.